Hola, soy Beltrán Lares Y yo soy Isabela Polito. y esto es Humanizando Mentes. En este episodio queremos ampliar el concepto de la humanización del nacimiento porque abarca un ámbito personal, individual de cada pareja que toma la decisión de querer tener una experiencia respetuosa en su gestación, en el nacimiento de su bebé y en la crianza. En el ámbito de lo colectivo es una forma de enfrentar la vida, es una filosofía de vida, tiene una repercusión que abarca la vida y la trascendencia de los seres vivos. Bien, entonces hoy vamos a abordar el manifiesto desde algunos aspectos que lo habíamos tocado, desde el aspecto psicológico, cultural, que tenga que ver con aquellos conceptos de género, de feminismo, de la violencia hacia las mujeres, de la presencia de las parteras y dulas, y vamos a ver la conexión que tiene con algo que no es muy aparente para muchas personas, que es con ese documento tan maravilloso que es la Carta de la Tierra. Bueno, para poder entender el concepto de humanización, por lo menos para mí personalmente fue muy importante la lectura de esa maestra a distancia, y tuve luego la oportunidad de conocer, que fue Robbie David Floyd, esta investigadora, antropóloga social de la Universidad de Texas. Y yo recuerdo que yo me devoré el libro de Robbie que se llama El nacimiento como un rito de iniciación americano, publicado en los años finales de los 80, cuando tenía un cólico nefrídeo y estaba pasando el reposo en casa, y me devoré ese libro. Y para mí fue iluminador para entender el camino de la humanización del nacimiento. Robbie nos dice que es medular que haya un cambio de paradigma, y en ese libro ella nos describe los paradigmas tecnocráticos, que es el de la tecnomedicina, la medicina convencional, nos describe el paradigma humanista y holístico, y nos describe también esos valores como, por ejemplo, que son propios de la tecnocracia, poder entender que el ser humano es cuerpo, mente, emociones, espíritu y medio ambiente, para poder entender y seguir en el camino de la humanización, esa integralidad del ser humano. También el hecho de incluir otras tecnologías curativas y no solo la medicina alopática como proceso dentro de la atención de salud del ser humano. El respeto a la tecnología, pero su uso discreto y comedido, realmente cuando sea necesario. La curación como meta y no el lucro como un valor fundamental del camino de la humanización, ¿no? La aceptación de la muerte como parte del proceso, que a mí me conectaba muchísimo con lo que yo había leído cuando hice yoga y con estas cosas del espíritu, donde la muerte puede verse como otro camino, otro estado en la evolución y en la transformación del ser humano. Entonces yo siento que la influencia de Robbie fue muy importante para poder entender lo que es el camino de la humanización del parto y nacimiento. ¿No crees tú? Sí, yo quería que habláramos también del artículo que ella escribe sobre cuáles son los ingredientes para implementar la humanización del nacimiento en América Latina. Ella enumera en ese artículo varios puntos, como por ejemplo habla de lo importante que es la educación. En el ámbito de lo que es la educación, el reeducarnos de alguna manera para asumir el parto, el nacimiento, el embarazo, desde que somos chiquiticos, desde los cuentos, desde que tú abras un cuento infantil y puedas encontrar esa forma natural de atender un bebé, de atender el nacimiento de un bebé. Entonces, bueno, hablaba de la educación, hablaba de la cuestión de género, de la visión de género, de los derechos femeninos, de la necesidad que tenemos las mujeres de ser reconocidas dentro del espacio hospitalario como seres humanos y no como cosas, como objetos que estamos ahí pasivas, sino el reconocimiento de la mujer como un ser activo, pensante y sintiente. En ese artículo ella habla también de los pioneros
de los La pioneros. importancia de los pioneros como Galba de Araújo en Brasil, o Lamarce, o Sí. los modernos, que en ese momento podríamos nombrar a Marcos Leite, a Alarcón, al doctor que estaba en Brasil, ¿te recuerdas cómo se llama? Ricardo Jones. Ricardo Jones es uno, pero había otro que estaba en la Universidad de Florianópolis o de Campinas, no recuerdo su nombre ahorita. Ya Ajá. sé, Hugo Sabatino, que murió hace poco y hizo un trabajo en la humanización a nivel académico en una universidad importantísima en Brasil. Y Robbie, digamos que gracias a su contacto íntimo con las parteras y con la difusión que tuvo su trabajo en la antropología de la reproducción y los múltiples viajes que hizo por toda Latinoamérica, este artículo nombra los ingredientes claves para la humanización del nacimiento en el mundo, con el ejemplo de Latinoamérica. Claro, ella dice, me estoy recordando, ella dice, para humanizar el nacimiento ha sido un ingrediente importante, ha sido los medios de comunicación, publicar artículos sobre la humanización y sobre todo lo que está pasando, hacer congresos internacionales y nacionales, charlas, y hablaba de hacer redes y unirse en asociaciones, por ejemplo, asociaciones de parteras, asociaciones de doula, asociaciones de médicos humanizados. Y eso nos lleva a nosotros a movernos en esa dirección en Venezuela e invitar y hacer una reunión hermosísima en el centro del país, en Valencia, en la mía, Maternidad Integral de Aragua, donde, digamos, hicimos ese compartir de esas ideas de Robbie Davis y nace pero ya va. la Antes de eso, ¿Qué pasó? está el manifiesto por la humanización del nacimiento que tú escribiste, o después, Bueno, o fue simultáneo, porque ese no, el documento- manifiesto fue en el 2012. Esto fue un Cierto, poco antes, ¿verdad? un poco En el antes. 2010. Sí, un poco antes, porque nace la Rebeuna y ya habíamos estado en Brasilia con la invitación de Marbella Camacaro y tú misma. Entonces, Sí, pero yo quería hablar de eso un poquito, ya va. En el 2010 nos invitan a Brasil. Yo estaba dando cursos online con una doula, psicóloga, y ella me hace el enlace con las doulas de Brasil y fui invitada para hablar del equipo multiprofesional que atiende en el parto. La doula como se inserta en ese equipo. Y en ese lugar, en Brasilia, ocurren muchas cosas. Había una efervescencia increíble, porque habían parteras tradicionales mexicanas de Centroamérica, estaba la crème de la crème de los profesionales que en el mundo, como Michelle Odan, Debra Pascal y Robbie Davis, ¿quién más estaba de las charlas y de Ricardo las conferencias? Bueno, Ricardo Jones, estaban las doulas brasileñas, estaban las parteras. Y en ese congreso también pasaron varias cosas. Una fue que asistimos a la celebración de los 10 años de la RELACAUPAN, Red Latinoamericana y del Caribe por la Humanización del Nacimiento, que en ese momento estaba cumpliendo 10 años. En paralelo también ocurrieron 3 reuniones en donde se decidieron fundar la red de doulas de Latinoamérica y el Caribe, la red de casas de parto, red latinoamericana de casas de parto, y la red latinoamericana de parteras. De esas 3 redes, la única que todavía sigue activa es la red de doulas de Latinoamérica y el Caribe, que hoy en día se llama Red Mundial de Doulas. De eso podemos hablar después. Ahorita podemos ir enlazando entonces, porque a nuestro regreso de ese viaje fue que vino toda la iniciativa de la Red Venezolana por la Humanización del Nacimiento y, ¿qué era lo otro? Bueno, el manifiesto, el documento del manifiesto que tú escribiste, que yo siento que es bien importante para que nuestros escuchas, las personas que nos están viendo, lo sepan, tengan esa información. Bueno, eso fue en el 2012, el Manifiesto de Humanización del Parto y del Nacimiento, que
A mí se me ocurre escribir con la intención de darle una especie de marco conceptual y de orden a las ideas para que podamos entender, porque este artículo de Robbie sobre los ingredientes de la humanización del parto y del nacimiento en Latinoamérica tenía ese componente, y yo lo quería plasmar allí también como para que cada quien se ubicara en su sitio. Es decir, humanizar el nacimiento no implica solamente atender un parto en agua y qué feliz y qué bella la experiencia. No, implica también, por ejemplo, un periodista que escribe sobre esto. Implica un legislador o una legisladora que trabaja profundamente con los derechos reproductivos en relación a la interrupción voluntaria del embarazo o a la disminución, o mejor dicho, a la erradicación de la violencia obstétrica. Ahí también se está trabajando la humanización del parto y el nacimiento profundamente. Quien escribe libros también, quien hace trabajos científicos e investiga en neurociencias hoy en día, por ejemplo, son pilares fundamentales para la humanización del parto y el nacimiento. Sí, yo quiero nombrar dos videos que a nosotros nos marcaron de una forma, nos impactaron mucho, que fue el video de Sonia Cavia, Cállate y Pujá, que es un video que te para los pelos, yo lo digo, y me da escalofrío, porque la frase Cállate y Pujá te da idea de cómo ella está planteando ahí y visibilizando lo que es la violencia obstétrica, cosa que en nuestra región, en Latinoamérica, de eso no se hablaba. Y el otro video que a nosotros nos marcó muchísimo fue el video de Nauli Binaver, que se llama Día de Nacimiento, que es el relato hermosísimo del parto, del tercer parto de Nauli, en su casa y en el agua, con una música hermosísima. Ella va relatando de una forma muy poética y muy sencilla a la vez, su conexión con el nacimiento de su bebita, la presencia de sus dos hijos en el parto, la compañía de su esposo y el parto en agua en su casa, con la asistencia de las parteras, de las dulas, de su padre, que es el que toma el video, que filma el video de ellos yendo al río, después toma el video del parto. Ese CD en esa época era un VHS, fue para nuestras clases, para las mujeres que acompañábamos, que estaban haciendo los cursos prenatales, para que ellas vieran, y a nosotros, bueno, nada, ese video nos marcó muchísimo. Profundamente. Yo recuerdo, no sé si las palabras exactas de Nauli eran estas, pero ella decía en una parte del video, ¿te recuerdas? Las mujeres dando a luz, si se les da tan solo el espacio, saben exactamente qué hacer, cómo pujar. El cuerpo que hizo a este bebé sabe exactamente cómo sacarlo de él y hacerlo nacer. Yo cuando vi eso dije, eso es humanizar, esa conexión con la sabiduría interna que toda mujer tiene para parir, toda lo tiene. Bueno, esos dos videos, pero después viene entonces cómo eso va reforzando en nosotros la voluntad y la conciencia de que este proceso de humanizar no era tan solo algo personal, individual, que estaba transformando nuestras vidas, sino que esto había que irradiarlo a la colectividad, a nuestro país, generar o seguir generando, porque ya en Venezuela habían varios profesionales y organizaciones dedicadas al tema de la humanización del nacimiento, pero como a reforzarlo, como vamos a darle más impulso a esto que estamos viendo, que vimos en estos congresos, a todo lo que nos inspiraron estos profesionales que conocimos, ¿verdad? Fue muy bello eso. Entonces la humanización del nacimiento es un poco más complejo de lo que pensamos muchas veces. Y un aspecto fundamental que tiene es el rescate de esa figura ancestral de la partera y de esa figura relativamente
surgida de la posmodernidad, como dice Robbie Davis, que es la dula. Y yo me pregunto, ¿tú cómo llegaste a interesarte en ser dula en este movimiento de la organización? ¿Cómo llegaste a interesarte tú en eso? ¿Qué mosquita te picó? Bueno, yo creo que tengo una fibra feminista bien fuerte. Hoy en día la tengo mucho más clara que en ese momento. Lo cierto es que el haber visto a las dulas acompañándome a mí personal, en mi experiencia personal, y ver cómo ellas hacían un trabajo tan mágico en los cursos prenatales y en el acompañamiento que me hicieron en mi parto después de la cesárea de Isadora, eso fue lo que como que fue la guinda del helado, ¿no? Como la fresita que tú pones en la torta. Porque yo sentía que quería hacer algo con mi vida, y para mí la frase que me quedó en el parto después del parto de Isadora fue que si para mí las dulas tuvieron ese efecto tan bello en mi vida, yo quería que todas las mujeres tuviesen una dula. Y entonces ya mi vida se enfocó a eso, porque este elemento que somos las dulas y las parteras, por supuesto, pero además un impulso que yo siento que hay entre todas nosotras las mujeres en esos años 70 que fueron tan efervescentes, 70, 80, 90, en el colectivo humano, pero sobre todo en las mujeres, de retomar el poder del parto y del cambiar el paradigma de la maternidad como aquella cosa alienante, pesada, difícil que vimos de nuestras madres, de nuestras abuelas, casi como que maternidad igual esclavitud. Era romper con eso y reconquistar el espacio de la maternidad, tratando de integrar la profesión, tratando de integrar nuestros intereses personales como mujeres, nuestra sexualidad, toda nuestra vida reproductiva como algo mucho más rico, mucho más placentero. Y el punto que siento yo que ha sido trascendental para este movimiento es las tribus de mujeres. Mujeres en todo el mundo, en toda Latinoamérica, en Norte, Centro, Suramérica, en Europa, reuniéndonos en círculos de mujeres, mujeres en tribu, rescatando ese conocimiento, esa información que se había perdido de la transmisión de mujer a mujer, de la abuela a la hija, a la nieta, y retomar ese espacio. En ese espacio nos reempoderamos, nos retomamos mucho yo no diría control, pero sí como el tomar más protagonismo dentro de la experiencia del nacimiento, ¿no? No es excluir al médico, excluir al obstetra, al pediatra, pero sí tomar un espacio en donde nuestra voz sea escuchada, donde lo que nosotras queremos sea escuchado y construir algo nuevo, algo diferente. Sí, es como, y la humanización lo tiene, es como reubicar en el escenario quiénes son los protagonistas, quién es el director de la escena, quién es el director de la obra, ¿no? Y en eso el movimiento de humanización del parto y del nacimiento es muy claro, dándole ese rol activo a la mujer, es muy poderoso. Pero volviendo al nacimiento de Isadora, yo recuerdo maravillado cómo yo veía a Magdalena Frigo, tu dula, darte masaje en la espalda para aliviar el dolor por las contracciones al final del trabajo de parto, y la fuerza que tenían tanto ella como Cruz, que te acompañó en el nacimiento de Isadora, para hacer sacar esa fortaleza, esa energía que tienen todas las mujeres para enfrentar el dolor, porque tú eras una persona muy temerosa. En mi opinión, en ese momento yo te veía como una mujer muy vulnerable y muy sensible al dolor, y tú enfrentaste a ese personaje con todo el coraje del mundo, ¿no?
Bueno, yo siento que dentro de de las personas que rodean el parto humanizado, volviendo un poco al tema de lo colectivo, se trata de una forma de vida, de una filosofía de vida que te lleva a lo natural. ¿Pero qué es lo natural? Lo natural es, sí, la naturaleza, es la alimentación sana, es por ejemplo tener recursos para sobrellevar, hablando del dolor, tener recursos naturales para sobrellevar la experiencia, por ejemplo, del trabajo de parto, del dolor en el trabajo de parto. Entonces eso te lleva a investigar sobre medicina alternativa, sobre medicina complementaria, también se le dice así, te lleva a entender que la humanización del nacimiento, o lo que llamamos también el parto respetado, es más que un concepto, es una forma de abordar la vida y que te va llevando, a nosotros nos fue llevando, ya Beltrán en esos años que nos conocimos es ovolacto vegetariano, no consume carne animal. Entonces eso ya es una postura frente a la vida. El ser respetuoso con la vida animal, el ser respetuoso con la vida en la naturaleza, implica esto que queremos transmitir el día de hoy, como que se lleven. ¿Qué es la cultura de paz? La cultura de paz es una palabra muy hermosa que abarca esta iniciativa que tenemos muchos seres humanos, decir, bueno, pero ¿hasta dónde estamos llegando como la humanidad, con la naturaleza? Estamos depredando la vida en la tierra, estamos contaminando las aguas, estamos contaminando el futuro de las generaciones que vienen. Entonces eso también es humanizar, es darnos cuenta que además es un poco paradójico, porque mucha gente habla de mamiferizar el parto. ¿Qué quiere decir? Que es que volvamos un poquito a esa conexión del animal protector, de que seamos protectores de la vida, porque el mamífero, la mamífera, aparte de que ella no se cuestiona si ella va a poder parir o no va a poder parir, sino que pare, porque su naturaleza está ahí, hay un tema del vínculo, de la relación con la prole, que nosotros de alguna manera, en algún momento como que esa información se cortó. O sea, ¿en qué cabeza cabe que cuando un bebé nace va a estar mejor en una cuna de plástico, en una incubadora, que en los brazos de su madre? Y ese es un protocolo que se hace en el mundo en todas partes. Nada más cambiar ese protocolo, entre tantas otras cosas de los protocolos del parto respetado, que es que el bebé nace y está en mis brazos, porque ese bebé quiere conocer mi olor, quiere estar conmigo, necesita de mis brazos por muchas razones, ¿no? Sí, bueno, ahí es donde se enlaza, digamos, en el hilo de lo que es embarazo, nacimiento y crianza, el concepto de humanización, y se extiende más allá todavía, ¿no? Porque no es, como decía, no es solamente tener un parto bonito, vertical, en abono, en casa, en un centro de nacimiento, no, va mucho más allá. Implica también una promoción y una conexión con la lactancia humana, una conexión con una crianza respetuosa y una conexión con el planeta. Porque cuando tú ves la humanización del parto y el nacimiento bajo esa óptica amplia, es hermosísimo, ¿no? Y para mí, para nosotros fue muy potente descubrir, tardíamente quizás, pero como ocurren las cosas, varios años después, ese documento que se llama la Carta de la Tierra, que podemos hablar de él, un documento escrito por una serie de personalidades del mundo que involucran 2 premios Nobel, entre los cuales estaba Mikhail Gorbachev y creo que una mujer africana, premio Nobel, que se llama, tiene un nombre casi que no puedo ni pronunciar, pero una mujer africana, estaba Mercedes Sosa, estaba el primer ministro de los Países Bajos en ese momento y otras personalidades más, y que ya se venía trabajando a finales del siglo XX sobre un documento para proteger al planeta por lo que estaba pasando, y se termina de plasmar en lo que es
la Carta de la Tierra y establecer una serie de principios. Y todos esos principios conectan profundamente el cuidado ecológico de la madre tierra y habla no solo de la madre tierra y de su entorno y del medio ambiente, sino de nosotros, los seres humanos, y de los seres vivos que están sobre la tierra en su íntima y estrecha conexión. Entonces, enlazar la humanización del parto y el nacimiento con eso me hace entender a mí, por ejemplo, que muchas de las personas que están en la humanización del nacimiento tienen mucha conexión con grupos ecologistas, tienen mucha conexión con ese interés en comer sano, en comer bien, en no contaminar, en reciclar, en no ensuciar de plástico el planeta, y enseñar a tus hijos eso, en trabajar en grupo y en colectivo. Entonces, el concepto de humanización del nacimiento abarca entonces una concepción que nos hermana a todos, nos une a todos. Claro. O sea, como una especie de convocatoria a ese círculo permanente de todos con todos por el bien de la humanidad. Y eso a mí me parece esa versión amplia de la interpretación de ese concepto fundamental para que todos los que estamos en esto sigamos adelante sin parar, sin detenernos con todo lo negativo que pueda estar pasando. Porque, espera, yo quería decir que, mira, hay muchas cosas negativas que están sucediendo, pero cada vez más, si abrimos los ojos, hay cosas positivas. Por ejemplo, el planeta está contaminado totalmente, los océanos están sobreexplotados con la pesca de arrastre, que es una cosa brutal, ¿no? La pesca de arrastre es como si fuésemos con una aplanadora en la tierra arrasando con árboles, animales, conejos, ratones, chivos, elefantes, ¿no? Y solo lo que rescatamos es gacela y el resto se bota. Eso es lo que hacen en el océano. Pero entonces que haya un grupo de ecologistas que se la haya ingeniado en sembrar en el océano unas piedras enormes que lanzan al mar para que las redes se atoren y se dañen, de manera que esas partes del océano que se han declarado zonas protegidas y que inmediatamente que se firma un documento público internacional avalado por los mejores de los gobiernos de que es una zona protegida, al día siguiente están pescando con redes y pesca de arrastre en esos sitios. Pero si hay piedras, no lo pueden hacer. Entonces lo que se hace ahora es conocer dónde hay esas piedras, porque allí no se puede pescar porque se van a dañar las redes. Es decir, la protección viene casi que impuesta por esa idea poderosa de sembrar piedras gigantes en el mar. O por ejemplo, otra cosa que veía, las impresiones 3D, que hacen ahora con máquinas enormes, con impresoras gigantescas, con los recursos de la tierra que hay en ese sitio, hacen casas de barro, arena, piedras locales e imprimen casas para que la gente viva allí. Casas que cuestan, lo veía hace poco, casas que cuestan $1.000 por casa, que contrasta, por ejemplo, con lo que uno ve en internet, en las redes, a la gente comprando casas de vacaciones por $500.000, cuando una de estas casas vale $1.000. Ajá. $1.000. Ya va, pero es que yo quiero ir un poquitico más atrás otra vez, porque yo siento que es importante que nombremos todo este tema que veníamos trabajando después del 2010 con el viaje a Brasilia, que fue regresar a Venezuela para decir, bueno, ¿qué queremos hacer nosotros para nuestro país? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? ¿Qué elementos necesitamos? Ya teníamos como esa parte teórica tan bella que nos habló Robbie David. Entonces, bueno, llegamos a Venezuela con toda nuestra ilusión de crear la Red Venezolana por la Humanización del Nacimiento. Entonces, hacemos varias reuniones, convocamos a varias reuniones, y escogimos que fuese el centro de esas reuniones fuese Maracay, porque el estado Aragua en nuestro país es pionero dentro de lo que es la humanización del nacimiento, porque en el estado Aragua nació la Asociación Venezolana de Dulas y Educadoras Prenatales, fundada por Vivi Baldwin y un grupo de mujeres. Era la primera que existía en Venezuela. Entonces decimos, bueno, y en el estado Aragua habían varios lugares públicos
en donde se había hecho el intento y había habido también, no solo fue el intento, sino que se logró tener partos respetuosos en la maternidad de la mía, en el ambulatorio de la Candelaria, y luego en el ambulatorio de Palo Negro, con Nora Valera y Pedro Rodríguez, pero en la Posada de Vida Manuel. Pero antes de eso había otro lugar, en la Candelaria, el parto vertical. Sí, en la Candelaria. Bueno, lo cierto es que decimos, bueno, vamos allá porque queremos reconocer esta impronta tan hermosa que dejaron estas personas y que estaban activas en ese momento, y convocamos a varias reuniones. Vinieron a la primera reunión, vino gente de Táchira, del estado Zulia, de Margarita, de Caracas, de Valencia. Fue algo así hermosísimo. Además que me acuerdo que en esa época estábamos filmando, Natalia Lafuente estaba filmando 9 Lunas y ella nos acompañó a esas reuniones, tomó fotos, tomó videos. Bueno, lo cierto es que nos reunimos, formamos la Red Venezolana por la Humanización del Nacimiento. Aquí van a ver las fotos, aquí les vamos a compartir las fotos, pero en lo que queremos empezar a articular ya otras cosas, empezaron los egos, las dificultades, yo hago esto, yo hago lo otro, o yo digo que esto y no sé qué, y no lo hizo. Bueno, como todas las organizaciones, que al principio hay mucha efervescencia, pero después las cosas se van como que opacando, y de alguna manera Beltrán y yo, que teníamos ese liderazgo de haber creado la organización formalmente el 24 de octubre del 2012. Lo tengo aquí en la computadora, ahorita lo chequeo. Nace esa red, pero así como nace, nunca llegó más allá de ese documento registrado, porque no fue posible articular el movimiento en Venezuela, lamentándolo mucho, con mucho dolor. Sin embargo, eso no quita el valor que tienen todas las iniciativas que han tenido estos pequeños grupos, estos grupos, que yo siempre digo que son como el señor del rey, el rey del castillo feudal, en su feudo encerradito, haciendo cosas muy buenas, teniendo mucho éxito, teniendo como su feudo, pero de ahí no pasan. Bueno, entonces hemos abordado varios conceptos importantes de la humanización del parto y del nacimiento. Gracias por seguirnos. Les dejamos información complementaria en la descripción. Y nos interesa que nos cuentes, que nos comentes cómo es el movimiento del parto respetado o humanizado en tu país. Síguenos en nuestras redes y no te pierdas nuestros próximos episodios. Nos vemos la próxima vez. Y recuerden, hagamos el amor, no la guerra.